Encontré mi anillo de matrimonio desaparecido de la vieja caja de terciopelo una fría mañana de febrero. El peso de la traición me aplastó más fuerte que el viento cortante fuera de mi pequeño apartamento en Harlem. Durante 43 años, ese anillo había sido mi ancla al amor mismo. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto te resulta familiar, solo te pido que le des me gusta a este video y te suscribas. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Mi nombre es Margaret. Y a los 71 años, creía entender lo que significaba la familia. Creía conocer los límites del sacrificio, los límites de dar, la confianza sagrada entre madre e hijo. Estaba equivocada en todo. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Los trenes del metro retumbaban debajo de mi edificio exactamente a las 6:15, un sonido que se había convertido en mi despertador durante los últimos 15 años desde que Harold murió. Me arrastraba hasta la cocina en mis gastadas zapatillas rosadas, esas con pequeños agujeros cerca de los dedos que seguía prometiéndome que reemplazaría. El suelo de linóleo se sentía frío contra mis pies, incluso a través de las zapatillas, especialmente durante esos duros inviernos de Nueva York que parecían filtrarse por cada grieta del viejo edificio. Preparaba mi avena con la precisión de un ritual. Una taza de agua, media taza de avena, una pizca de sal, un chorrito de miel que costaba más de lo que quería admitir, pero que me recordaba a los domingos por la mañana cuando Harold estaba vivo. Él solía decir que mi avena era mejor que cualquier desayuno de restaurante elegante en Manhattan. Sonreía con ese recuerdo cada mañana, revolviendo en el sentido de las agujas del reloj exactamente 20 veces, viendo el vapor elevarse como pequeños fantasmas desde el tazón. El apartamento guardaba recuerdos en cada rincón. Las gafas de lectura de Harold todavía estaban en la mesa lateral junto a su sillón favorito, el de cuero marrón con la grieta en el medio que él se negaba a dejarme reemplazar. Nuestra foto de boda colgaba en la pared sobre el televisor, ambos tan jóvenes, tan esperanzados, tan seguros de que el amor conquistaría todo. Tenía 28 años entonces, usando el vestido de mi abuela y el anillo de la madre de Harold, el que había atesorado durante décadas hasta que lo regalé. 3 meses antes, había hecho lo que pensé que era un hermoso gesto. Mi hijo Michael me había llamado, su voz cargada de emoción. «Mamá, Jessica y yo queremos casarnos». Jessica era su novia desde hacía 2 años, una mujer de ojos penetrantes de Queens que trabajaba en marketing y hablaba con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. «Queremos hacerlo bien, mamá. Una ceremonia real, algo significativo». Había sentido que mi corazón se hinchaba de alegría. Finalmente, Michael se estaba estableciendo a los 35 años, listo para construir la familia que Harold y yo siempre soñamos que nuestro hijo tendría. «Eso es maravilloso, cariño», había dicho, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. «¿Qué puedo hacer para ayudar?» Hubo una pausa, y pude escuchar la voz de Jessica en el fondo, aunque no pude entender las palabras. Luego Michael habló de nuevo. «Mamá, ¿sabes cuánto significó para ti tu matrimonio con papá? ¿Cuánto significó ese anillo?» Se me cortó la respiración. El anillo, mi anillo de boda. La delgada banda de oro con el pequeño diamante que Harold había ahorrado durante meses para comprar, trabajando turnos dobles en la empresa de construcción, llegando a casa con cemento bajo las uñas e historias sobre la vida que construiríamos juntos. Ese anillo había pasado por todo conmigo. El nacimiento de Michael, cuando mis dedos se hincharon tanto que pensé que tendría que cortármelo. Los años difíciles cuando apenas teníamos dinero para comida, pero me negué a venderlo incluso cuando las facturas se apilaban como acusaciones en la mesa de la cocina. El día que Harold murió, cuando sostuve su mano y le prometí que seguiría amándolo para siempre. Me preguntaba, continuó Michael, su voz cuidadosa y medida, si tal vez Jessica podría usarlo, tu anillo. Algo viejo, ¿sabes? Significaría todo tener esa conexión contigo y papá. Cerré los ojos y sentí que las lágrimas me picaban en las esquinas. Esto era lo que se suponía que debía ser la familia. Tradiciones transmitidas, amor compartido a través de generaciones, símbolos de compromiso viajando de un matrimonio al siguiente. Por supuesto, bebé.
susurré. Por supuesto que puede usarlo. 2 semanas después, había tomado el metro hasta su casa de piedra rojiza en Brooklyn, mis manos temblando mientras llevaba la pequeña caja de terciopelo que había protegido mi anillo durante más de 4 décadas. El vecindario se estaba gentrificando rápidamente. Las viejas casas en hilera siendo renovadas por parejas jóvenes con más dinero del que Harold y yo jamás habíamos soñado. Su edificio era uno de los recién restaurados, con una puerta roja brillante y jardineras llenas de flores que alguien más mantenía. Jessica abrió la puerta vistiendo jeans de diseñador y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para comida. Su cabello rubio estaba recogido en una cola de caballo perfecta, y sus uñas estaban pintadas de un borgoña profundo que combinaba con su lápiz labial. Parecía que pertenecía a una revista, pulida y arreglada de una manera que me hizo repentinamente consciente de mi abrigo de grandes almacenes y las marcas de desgaste en mi bolso. «Margaret», dijo, su voz brillante pero de alguna manera hueca. «Pasa, pasa». La sala estaba decorada en tonos de gris y blanco, todo moderno y minimalista. No había fotos familiares, ni toques personales que hablaran de historia o sentimiento. Parecía una sala de exposición, hermosa pero fría. Michael emergió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina, y sentí esa familiar oleada de amor por mi hijo. Incluso a los 35 años, todavía se parecía al niño pequeño que solía acurrucarse en mi regazo durante las tormentas eléctricas. «Mamá», dijo cruzando la habitación para abrazarme. Olía a colonia cara ahora, en lugar del jabón, y la loción para después de afeitar que Harold siempre había usado. «Gracias por esto, de verdad». Saqué la caja de terciopelo con dedos temblorosos. «Este anillo ha estado en nuestra familia durante más de 40 años», dije, mi voz cargada de emoción. «Fue testigo de cada pelea que tu padre y yo tuvimos, cada beso de reconciliación, cada aniversario. Cuando me propuso matrimonio en Central Park, estaba tan nervioso que lo dejó caer 2 veces en el césped». Los ojos de Jessica se iluminaron cuando vio el anillo, pero no con la calidez que yo esperaba. Había algo calculador en su mirada, algo que hizo que mi estómago se tensara. Se deslizó el anillo en el dedo sin ceremonia, examinándolo bajo la luz. «Es más pequeño de lo que pensaba que sería», había dicho, y luego se corrigió. «Quiero decir, es adorable, realmente adorable». Pero yo había visto esa mirada, la misma mirada que había visto en las tiendas de consignación del vecindario, cuando las personas traían artículos que querían convertir en efectivo lo más rápido posible. Mi corazón había susurrado una advertencia que decidí ignorar. La boda estaba programada para mayo. Una pequeña ceremonia en Prospect Park con solo familia y amigos cercanos. Me había comprado un vestido nuevo en Macy's, azul marino con pequeñas flores, y gasté más dinero del que debería en hacerme el pelo en el salón, que estaba calle abajo de mi apartamento. Quería verme digna de ser la madre del novio, pero a medida que el invierno se convertía en primavera, noté cambios. Las llamadas de Michael se volvieron menos frecuentes. Cuando lo veía, parecía distraído, revisando constantemente su teléfono, acortando las conversaciones. Jessica era educada pero distante. Sus sonrisas nunca llegaban completamente a sus ojos. Me dije que era el estrés de la boda, el caos normal de planificar una celebración y comenzar una vida juntos. La mañana que descubrí la verdad fue un martes a finales de marzo. Había estado limpiando mi joyero, preparándome para reorganizar mis pocas piezas restantes, cuando me di cuenta de que no había visto mi anillo desde que se lo había dado a Jessica 2 meses antes. Eso era normal, me dije. Probablemente lo estaba manteniendo seguro, esperando el día de la boda para usarlo nuevamente. Pero algo me molestaba. Un instinto de madre que me había servido bien a lo largo de los años. Había aprendido a confiar en ese sentimiento cuando Michael era adolescente y afirmaba que estaba durmiendo en casas de amigos cuando sospechaba que estaba haciendo algo indebido. Había aprendido a confiar en él cuando Harold insistía en que todo estaba bien durante su enfermedad final, aunque podía ver el dolor en sus ojos. Así que hice algo que nunca antes había hecho. Me conecté a Internet. Solo recientemente había aprendido a usar la computadora en la biblioteca,
principalmente para buscar recetas y mantenerme en contacto con mi hermana en Florida a través del correo electrónico. Pero esa mañana, impulsada por un instinto que no podía ignorar, busqué ventas de joyas de colección, subastas en línea, cualquier cosa que pudiera decirme lo que no quería saber. Lo que encontré me rompió el corazón en pedazos tan pequeños que no estaba segura de poder volver a juntarlos. Allí, en un sitio web que nunca había escuchado, había un anuncio que me heló la sangre. Anillo de diamante vintage, venta de patrimonio, $200 o mejor oferta. La foto era borrosa, pero habría reconocido esa montura en cualquier lugar. La pequeña astilla en la banda donde Harold lo había golpeado accidentalmente contra la puerta de un auto en 1987. La forma en que las puntas sostenían el diamante, ligeramente desigual porque no podíamos permitirnos que lo volvieran a montar profesionalmente cuando una se aflojó en 1995. Mi anillo de boda, mi símbolo de 43 años de matrimonio, de amor que había sobrevivido a la pobreza, la enfermedad y la pérdida. Vendido como una pieza de basura por $200 por una mujer que lo había usado exactamente 6 semanas. Imprimí la página con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía operar el ratón. La bibliotecaria me preguntó si estaba bien, pero no pude hablar. Simplemente salí tambaleándome a la calle, el papel apretado en mi puño, y caminé las 15 cuadras hasta casa sin ver nada a mi alrededor. Cuando llegué a mi apartamento, llamé a Michael. Mis dedos apenas podían marcar el número, y cuando él contestó con su casual, «Hola, mamá», sentí que algo moría dentro de mí. «Michael», dije, mi voz apenas un susurro, «necesito preguntarte algo, y necesito que me digas la verdad». «Claro, mamá. ¿Qué pasa? ¿Mi anillo está a la venta en Internet?» El silencio que siguió duró una eternidad. En ese silencio escuché la muerte de las ilusiones, el desmoronamiento de la confianza, el fin de la relación que pensaba que teníamos. «Mamá, puedo explicarlo», finalmente dijo, y esas 4 palabras confirmaron todo lo que había temido. «Ella lo vendió», dije. No era una pregunta. «No es lo que piensas. Ella no pretendía hacerte daño. Nosotros solo necesitábamos el dinero, mamá. La boda es cara, y hemos estado luchando, y ella pensó que tal vez mis 43 años de matrimonio valían $200. No lo digas así. No es que ella no lo aprecie. Simplemente pensó que tal vez preferirías que usáramos el dinero para algo práctico en lugar de aferrarnos a algo». «¿Algo qué, Michael? ¿Algo sin sentido? ¿Algo sin valor?» No es lo que quise decir, pero yo sabía que era exactamente lo que él quería decir. Para ellos, mi anillo no era un símbolo del amor que había creado la familia que lo creó a él. Era una vieja cosa inconveniente que podía convertirse en efectivo sin pensarlo 2 veces. «¿Lo sabías?», pregunté. Otro silencio, más corto pero más devastador. Ella mencionó que estaba pensando en ello. No pensé que realmente lo haría. «¿Lo sabías?» Ambos lo sabían, y ninguno de los dos pensó en preguntarme. «Mamá, se lo diste a ella. Técnicamente era su decisión». Técnicamente. Esa palabra me quemó como ácido. Técnicamente le había dado el anillo a Jessica. Técnicamente, una vez que estaba en su dedo, ella podía hacer lo que quisiera con él. Técnicamente, yo no tenía derecho legal a estar enojada. Pero el amor no es técnico. La familia no es técnica. El respeto no es técnico. Colgué el teléfono sin despedirme. Esa noche, no dormí. Me senté en la silla de Harold, mirando nuestra foto de boda, tratando de recordar cómo se sentía creer en para siempre. El anillo en la foto captó la luz del flash del fotógrafo. Una pequeña estrella en mi joven dedo. Había estado tan orgullosa de ese anillo, tan agradecida con Harold por sacrificarse para comprarlo, tan segura de que presenciaría décadas de felicidad. Por lo menos en eso había tenido razón. Había presenciado décadas de felicidad. Había estado allí a través de cada hito, cada celebración, cada noche tranquila cuando Harold y yo nos sentamos juntos planeando nuestro futuro. Había absorbido 43 años de amor, y Jessica había convertido ese amor en $200. La traición cortó más profundo de lo que podría haber imaginado.
Esto no se trataba solo de joyas o dinero. Se trataba de confianza, de respeto, de la comprensión fundamental de lo que importa en la vida. Harold solía decir que algunas cosas no se podían comprar y no se deberían vender. El amor era una de esas cosas. La memoria era otra. El anillo había sido ambas. Durante los días siguientes, me encontré recordando todos los sacrificios que había hecho por Michael a lo largo de los años. La forma en que había trabajado en 2 empleos para pagar su matrícula universitaria, llegando a casa con los pies doloridos y las manos que olían a suministros de limpieza industrial. La forma en que le había dado mi automóvil cuando el suyo se averió durante su último año, tomando el autobús para ir al trabajo durante 6 meses hasta que pude ahorrar lo suficiente para otro. La forma en que le había prestado dinero cuando perdió su trabajo hace 3 años, dinero que nunca le pedí que me devolviera porque quería que volviera a ponerse de pie. Recordé la Navidad cuando Harold estaba enfermo de neumonía y apenas podíamos permitirnos regalos, pero aún así me las arreglé para conseguirle a Michael las zapatillas caras que quería, aunque eso significara que Harold y yo comiéramos sándwiches de mantequilla de maní para la cena más noches de las que me gustaría contar. Recordé quedarme despierta toda la noche cosiendo disfraces de Halloween cuando era pequeño, mis dedos acalambrados por el trabajo de detalle fino, porque no podía soportar decepcionarlo. Recordé cada fiesta de cumpleaños que había organizado con un presupuesto ajustado, cada rodilla raspada que había vendado, cada pesadilla a través de la cual lo había consolado. Recordé enseñarle a andar en bicicleta en el pequeño patio detrás de nuestro edificio, corriendo a su lado hasta que mis débiles rodillas cedieron, vitoreando cuando finalmente encontró su equilibrio. Todos esos recuerdos ahora se sentían manchados. ¿Había apreciado algo de eso? ¿Alguno de mis sacrificios había significado algo para él? ¿O los había visto de la misma manera que Jessica vio el anillo? ¿Recursos convenientes para ser usados y descartados cuando aparecía algo mejor? El teléfono sonó varias veces durante la semana siguiente. El nombre de Michael apareció en el identificador de llamadas, pero no contesté. No estaba lista para escuchar sus explicaciones o las justificaciones de Jessica. Necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido, para entender lo que significaba para nuestra relación en adelante. Mi hermana Clara llamó desde Miami, su voz cálida y familiar. Ella siempre había sido mi confidente, la persona a la que acudía cuando la vida se complicaba. «Te escuchas cansada, Maggie», dijo. Ella era la única persona que quedaba que me llamaba por ese nombre, el apodo que Harold me había dado cuando estábamos saliendo. «Estoy bien», dije automáticamente, pero Clara me conocía desde hacía 71 años. Podía escuchar a través de mis mentiras mejor que nadie. «¿Qué ocurre?» Así que le conté. Todo. El anillo, la traición, la forma casual en que mi matrimonio había sido reducido a una venta en línea de $200. Lloré mientras hablaba. Grandes sollozos que sentía como si estuvieran arrancando algo en mi pecho. «Oh, cariño», dijo Clara cuando terminé. «Oh, mi dulce hermana. No sé qué hacer», susurré. «No sé cómo mirarlo de la misma manera otra vez». «Tal vez no puedas», dijo Clara suavemente. «Tal vez no deberías». Eso me sorprendió. Clara siempre había sido la pacificadora en nuestra familia, la que suavizaba los conflictos y fomentaba el perdón. Escucharla sugerir que tal vez algunas cosas no podían ser perdonadas me hizo darme cuenta de lo profundamente que esta traición había cortado. Ese es mi hijo, Clara. Mi único hijo. Lo sé. Pero ser la madre de alguien no significa que tengas que aceptar ser tratada como basura. Lo criaste mejor que esto, Maggie. Le diste buenos cimientos, buenos valores. Si él está eligiendo ignorar esos valores, eso es responsabilidad suya, no tuya. Pero ¿y si lo pierdo por completo? ¿Y si ya lo perdiste? Esa pregunta me persiguió durante días. ¿Ya había perdido a mi hijo? ¿Era el hombre que le permitía a su prometida vender el anillo de bodas de su madre por calderilla el mismo niño pequeño que solía decirme que yo era la mejor mamá del mundo? ¿O me había estado aferrando a una ilusión, viendo lo que quería ver en lugar de lo que realmente estaba allí? Comencé a prestar atención a nuestra relación de una manera nueva, mirando hacia atrás los últimos años con ojos más claros. ¿Cuándo fue la última vez que Michael llamó solo para charlar,
solo para ver cómo estaba. ¿Cuándo fue la última vez que me visitó sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que mostró un interés genuino en mi vida, mis sentimientos, mi bienestar? Las respuestas eran dolorosas. Nuestras conversaciones se habían vuelto transaccionales en algún momento. Él llamaba cuando necesitaba dinero, cuando quería que cuidara al perro de su amigo, cuando necesitaba que firmara papeles o proporcionara referencias. Pero ¿cuándo fue la última vez que llamó solo porque me extrañaba? Pensé en Jessica también, tratando de ser justa, tratando de entender su perspectiva. Ella era joven, 32 años, construyendo una carrera y planeando un futuro con mi hijo. Tal vez el anillo le había parecido una pieza de bisutería anticuada, algo con valor sentimental, pero sin uso práctico. Tal vez realmente necesitaba el dinero, y pensó que no me importaría. Pero incluso tratando de ver su lado, no podía superar la falta de respeto fundamental. Ella podría haberme preguntado, podría haber explicado su situación financiera y solicitado permiso para vender el anillo. Podría haberme dado la opción de comprarlo de vuelta o de ayudarlos de otras maneras. En su lugar, simplemente tomó algo que pertenecía a mi corazón y lo convirtió en efectivo sin pensarlo dos veces. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que más dolía, la suposición de que mis sentimientos no importaban, que mis 43 años de matrimonio eran menos importantes que sus necesidades financieras inmediatas, que yo era el tipo de persona cuyos tesoros podían ser desechados sin consulta o lamento. Mi vecina Nina llamó a mi puerta el sábado siguiente por la mañana. Nina tenía más o menos mi edad. Una maestra jubilada que se había mudado a Harlem hace 20 años cuando murió su esposo. Tenía el tipo de calidez natural que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Y a lo largo de los años habíamos desarrollado una amistad basada en caminatas matutinas compartidas y té por la tarde. «Traje muffins», dijo, levantando una bolsa de papel de la panadería en la calle 125. «De arándanos, tu favorito». La dejé entrar, agradecida por la compañía. Mi apartamento se había sentido tan silencioso últimamente, tan lleno de fantasmas y arrepentimientos. Nina tenía una manera de traer vida a cualquier espacio, su risa llenando rincones que habían estado oscuros demasiado tiempo. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, la misma que Harold y yo habíamos comprado en una tienda de segunda mano hace 45 años. Nina sirvió té de mi buena porcelana, el juego que había heredado de mi madre y guardado para ocasiones especiales que parecían llegar cada vez con menos frecuencia. «Has estado llorando», dijo Nina como cuestión de hecho. Nina no creía en fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Así que también le conté la historia. Sobre el anillo, sobre la traición de Michael, sobre la forma en que mi matrimonio había sido reducido a una venta en línea de $200. Nina escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros volviéndose más tristes con cada detalle. «Ese niño fue criado mejor que eso», dijo cuando terminé. «Sabes que lo fue. Entonces, ¿por qué me haría esto?» Nina suspiró, revolviendo miel en su té con movimientos lentos y reflexivos. «A veces las personas se enfocan tanto en lo que quieren que olvidan lo que ya tienen. Tu hijo quería dinero. Quería una solución fácil a sus problemas. Se olvidó de querer honrar a su madre. ¿Cómo perdono esto, Nina? ¿Cómo lo supero?» «Tal vez la pregunta no es cómo perdonar», dijo Nina cuidadosamente. «Tal vez la pregunta es si deberías». Ahí estaba de nuevo, el mismo sentimiento que Clara había expresado. Dos de las mujeres más sabias en mi vida me estaban diciendo que tal vez algunas traiciones eran demasiado profundas para un simple perdón. «Es mi hijo», repetí, el estribillo que se había convertido en mi defensa contra cada duda. «Y tú eres su madre». Eso también debería contar para algo. Durante las siguientes semanas, me encontré examinando toda mi relación con Michael a través de esta nueva lente. Comencé a llevar un registro de nuestras interacciones, anotándolas en un cuaderno para poder ver los patrones claramente. 15 de marzo. Michael llamó para preguntar si podía ser cofirmante de un préstamo para un nuevo automóvil. La conversación duró 12 minutos. Preguntó por mi salud durante 30 segundos. 22 de marzo. Michael envió un mensaje de texto para preguntar si todavía planeaba pagar las flores de la boda. No respondió cuando le pregunté cómo estaba.
28 de marzo. Michael llamó para quejarse de la madre de Jessica. Quería que tomara partido en su drama familiar. Colgó cuando sugerí que hablara directamente con Jessica. El patrón era claro y devastador. Cada interacción era sobre lo que yo podía proporcionar, qué servicio podía realizar, qué problema podía resolver. ¿Cuándo me había convertido en nada más que un recurso para ser aprovechado cuando se necesitaba? Comencé a pensar en las otras relaciones en mi vida también. Mi amistad con Nina se basaba en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Nos cuidábamos mutuamente, compartíamos nuestras preocupaciones y alegrías, nos apoyábamos en tiempos difíciles. Ninguna de nosotras mantenía un registro de quién había hecho más por quién, porque eso no era de lo que se trataba la amistad. Mi relación con Clara era igual. Podríamos pasar semanas sin hablar, pero cuando nos conectábamos, era porque realmente queríamos escuchar las voces de la otra. Celebrábamos los éxitos de la otra y llorábamos las pérdidas de la otra. Estábamos ahí la una para la otra, no porque tuviéramos que estarlo, sino porque queríamos estarlo. Pero mi relación con Michael se había convertido en algo completamente diferente. En algún momento, me había convertido en su cajero automático, su solucionadora de problemas, su vertedero emocional, y lo había permitido porque pensaba que eso era lo que significaba la maternidad. Tal vez me había equivocado. La boda todavía estaba a 6 semanas cuando tomé mi decisión. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que la venta de mi anillo era un pequeño malentendido que podía ser barrido bajo la alfombra con disculpas y explicaciones. Esto era más grande que una joya. Se trataba de respeto, de amor, de los valores fundamentales que deberían regir cómo se tratan los miembros de la familia. Llamé a Michael un jueves por la noche, después de pasar horas elaborando lo que quería decir. Mis manos temblaban cuando marqué, y mi voz se quebró cuando él contestó. «¿Mamá? ¿Está todo bien? Suenas alterada. Necesito hablar contigo sobre el anillo», dije. «Oh, eso. Mamá, te dije. Podemos explicarlo todo. Jessica se siente terrible por el malentendido. No fue un malentendido, Michael. Fue una elección. Ella eligió vender mi anillo de boda sin preguntarme. Tú elegiste permitírselo. No es tan simple. Sí, lo es. Es exactamente así de simple. Pude oírlo suspirar. El sonido de alguien que no quería tener una conversación difícil. ¿Qué quieres que diga, mamá? Ya está hecho. El anillo está vendido. No podemos recuperarlo ahora. Quiero que entiendas lo que has hecho. Quiero que entiendas que has roto algo que no se puede arreglar con una disculpa. ¿No crees que estás siendo un poco dramática? Solo es un anillo. Solo un anillo. Esas 3 palabras cristalizaron todo lo que había estado sintiendo durante semanas. Para él, era solo un anillo. Mis 43 años de matrimonio, el sacrificio de Harold para comprarlo, las décadas de amor y compromiso que representaba. Todo eso era solo un anillo para mi hijo. Si era solo un anillo, dije en voz baja, entonces, ¿por qué no vendiste una de tus propias posesiones para obtener el dinero que necesitabas? Silencio. Si era solo un anillo, entonces, ¿por qué pediste algo que me pertenecía a mí en lugar de encontrar otra solución? Más silencio. No era solo un anillo para ti, Michael. Era una solución conveniente a tus problemas porque sabías que no lucharía contigo por él. Sabías que sacrificaría cualquier cosa por ti, incluso los símbolos de mi propio matrimonio. Mamá, necesito algo de tiempo, dije. Necesito pensar en qué tipo de relación tenemos y qué tipo de relación quiero tener en el futuro. ¿Qué significa eso? Significa que no pagaré las flores de la boda. Significa que no te prestaré más dinero. Significa que necesito descubrir cómo tener un hijo que piensa que mis sentimientos no importan. Colgué antes de que pudiera responder, y luego apagué mi teléfono. El silencio en mi apartamento se sentía diferente después de esa llamada, menos opresivo, de alguna manera. En lugar del peso del dolor no expresado, había algo que se sentía como posibilidad. Por primera vez en semanas, había hablado mi verdad claramente y sin disculpas. La mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me duché, me puse mi mejor vestido, y fui al Metropolitan Museum of Art. Harold y yo solíamos ir allí cuando salíamos juntos, pasando horas vagando por las galerías
inventando historias sobre las personas en las pinturas. Después de que nació Michael, las visitas al museo se convirtieron en lujos imposibles que no podíamos permitirnos en tiempo o dinero. Pero ese día, caminé por esos pasillos familiares con una sensación de redescubrimiento. El arte no había cambiado, pero yo sí. Vi belleza y creatividad, y expresión humana que existían independientemente de la aprobación o apreciación de cualquier otra persona. Estas obras de arte tenían valor simplemente porque eran hermosas, porque alguien había puesto su corazón en crearlas. Pensé en mi propia vida, preguntándome si tenía valor más allá de lo que podía proporcionar a otros. Me había vuelto tan enfocada en cuidar de todos los demás que había olvidado cuidarme a mí misma. Me había vuelto tan invertida en ser necesaria que había perdido el rastro de lo que necesitaba. En el café del museo, pedí un trozo de pastel de chocolate y lo comí lentamente, saboreando cada bocado. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo puramente por mi propio placer? ¿Cuándo fue la última vez que gasté dinero en mí sin sentirme culpable por ello? Una pareja de ancianos en la mesa de al lado estaba compartiendo un trozo de pastel de queso, riendo por algo que uno de ellos había dicho. Se veían cómodos juntos, felices de la manera que viene de décadas de experiencias compartidas y respeto mutuo. Me encontré preguntándome si Harold y yo nos habríamos visto así, si él hubiera vivido para tener su edad. Pensé que lo habríamos hecho. Harold siempre me había tratado como su compañera, su igual, incluso durante los años cuando el dinero era escaso y el estrés corría alto. Nunca me hizo sentir que mis opiniones no importaban, o que mis sentimientos eran inconvenientes. Habíamos estado en desacuerdo sobre muchas cosas a lo largo de los años, pero siempre habíamos estado en desacuerdo respetuosamente, como dos personas que valoraban las perspectivas del otro. Eso era lo que había estado faltando con Michael y Jessica. Me habían tratado como un recurso conveniente, no como una persona cuyos sentimientos merecían consideración. Cuanto más pensaba en ello, más enojada me volvía. No la ira explosiva que arde caliente y rápido, sino la ira constante y determinada que sostiene el cambio a largo plazo. Yo merecía algo mejor. Había criado a mi hijo para tratar a las personas con respeto y amabilidad, y si él había elegido olvidar esas lecciones, esa era su pérdida, no mi fracaso. Mi teléfono vibró con mensajes de texto durante toda la tarde, pero no los revisé. Lo que sea que Michael o Jessica quisieran decir, podía esperar. Estaba ocupada redescubriendo quién era yo cuando no estaba constantemente tratando de complacer a alguien más. Esa tarde, Nina pasó por mi casa con comida china para llevar del restaurante en Malcolm X Boulevard. Comimos directamente de los contenedores mientras veíamos películas antiguas en la televisión, algo que no había hecho desde las pijamadas de la escuela secundaria hace 60 años. «Te ves diferente», observó Nina durante una pausa comercial. «Más ligera, de alguna manera». Consideré eso. Creo que he estado cargando con los problemas de otras personas durante tanto tiempo que olvidé cómo se sentía no hacerlo. ¿Y ahora? Ahora estoy recordando que yo también soy una persona, que mis sentimientos importan, que mis recuerdos tienen valor más allá de lo que pueden proporcionar a alguien más. Nina asintió con aprobación. Ya era hora. Terminamos de ver la película en un cómodo silencio, y cuando Nina se fue, no sentí la aplastante soledad que había sido mi compañera constante durante semanas. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: satisfacción con mi propia compañía. La boda estaba a 3 semanas cuando Jessica apareció en mi puerta sin avisar. Se veía diferente de la última vez que la había visto. Menos pulida, más agitada. Su cabello, generalmente perfecto, estaba recogido en una cola de caballo desordenada y no llevaba maquillaje. «Margaret», dijo cuando abrí la puerta, «necesitamos hablar». Consideré no dejarla entrar. Había estado disfrutando de la paz que había encontrado desde que corté contacto con Michael. Pero la curiosidad ganó sobre la precaución, y me hice a un lado para dejarla entrar. Se posó en el borde de mi sofá como un pájaro listo para emprender el vuelo. Sus manos revoloteaban nerviosamente mientras hablaba. «Sé que estás molesta por el anillo». «No estoy molesta por el anillo», dije con calma. «Estoy molesta por la falta de respeto. El anillo era solo un símbolo. No pretendía faltarte al respeto.
Honestamente no pensé que te importaría. Esa sorprendente falta de conciencia me dejó sin aliento. ¿No pensaste que me importaría que vendieras mi anillo de bodas? Pensé que estarías feliz de que pudiéramos usarlo para algo práctico. Algo que nos ayudaría a construir nuestro futuro juntos. La miré fijamente, tratando de procesar esa lógica. En la mente de Jessica, vender mi posesión más preciada había sido un favor para mí. Había creído genuinamente que me complacería ver mi matrimonio de 43 años convertido en efectivo para su conveniencia. Jessica, dije cuidadosamente, ¿alguna vez amaste tanto a alguien que habrías muerto por ellos? Amo a Michael. ¿Alguna vez perdiste a alguien que amabas tanto? Se movió incómoda. Mi abuela murió cuando estaba en la universidad. ¿Te dejó algo? ¿Algo que te recordara a ella? Un collar de perlas que había estado en su familia durante generaciones. ¿Cómo te sentirías si tomara ese collar y lo vendiera por $200 sin preguntarte? Eso es diferente, dijo Jessica rápidamente. Ese collar es... Se detuvo, finalmente entendiendo. El collar era precioso para ella de la misma manera que mi anillo había sido precioso para mí. La diferencia era que su collar todavía existía. Todavía llevaba el amor y la memoria de su abuela. Mi anillo se había ido para siempre, vendido a un extraño que nunca sabría lo que había representado. Ya veo, dijo en voz baja. ¿Lo ves? ¿Realmente lo ves? Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas, pero no sentí satisfacción en su angustia. Estaba demasiado cansada para la venganza, demasiado vacía para la ira. Solo quería que entendiera lo que me había quitado. Lo siento, susurró. Lo siento sincera y genuinamente. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglar esto? No, dije. No lo hay. Pero tiene que haber algo. Podríamos tratar de encontrar el anillo, tal vez comprarlo de vuelta. Podríamos reemplazarlo con algo similar. Ya no se trata del anillo, Jessica. Se trata de confianza. Tomaste una decisión que me afectó profundamente sin considerar en absoluto mis sentimientos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo me ves y qué papel esperas que juegue en tu familia. Eso no es justo. Cometí un error. No fue un error. Un error es romper algo accidentalmente u olvidar el cumpleaños de alguien. Esto fue una elección deliberada de priorizar tus necesidades sobre mis sentimientos. Y Michael apoyó esa elección. ¿Ah? Jessica se levantó abruptamente, su compostura agrietándose. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que vas a perderte nuestra boda por esto? ¿Que nos vas a cortar para siempre por un anillo? Estoy diciendo que necesito protegerme de las personas que no me valoran, incluso si esas personas son mi propia familia. Estás siendo ridícula. Es solo una pieza de joyería. Y ahí estaba de nuevo. Solo un anillo. Solo una pieza de joyería. Todavía no entendía, incluso después de toda nuestra conversación. Incluso después de que le había explicado exactamente lo que ese anillo significaba para mí, todavía lo veía como un objeto trivial que no debería haber importado tanto. Creo que deberías irte, dije. Jessica abrió la boca para discutir, y luego pareció pensarlo mejor. Caminó hasta la puerta. Luego se volvió para un último intento. Michael está con el corazón roto, ¿sabes? Le estás rompiendo el corazón. Él rompió el mío primero, respondí. Después de que se fue, me senté en la silla de Harold y pensé en el corazón roto, sobre los diferentes tipos de dolor que podían aplastar el espíritu de una persona. Me había roto el corazón cuando Harold murió, un dolor agudo y limpio que honraba el amor que habíamos compartido. Este corazón roto era diferente, desordenado y complicado, y atravesado por la ira y la decepción, pero también fue esclarecedor. Por primera vez en años, podía ver mis relaciones claramente, sin el enfoque suave del pensamiento ilusorio o la obligación maternal. Michael y Jessica me habían mostrado exactamente cuánto me valoraban, y finalmente les creí. La boda llegó, y pasó sin mí. Pasé ese sábado en el Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx, caminando entre flores que florecían sin pedir permiso a nadie, que existían simplemente porque eran hermosas. Pensé en Harold, en la vida que habíamos construido juntos, en el amor que nos había sostenido a través de 4 décadas de matrimonio. No lloré ese día. Me sentía en paz de una manera que no había experimentado en años.
Michael llamó esa noche, su voz espesa por el alcohol y la emoción. «Te perdiste mi boda», dijo, las palabras ligeramente arrastradas. «Sí», dije. «Lo hice». «¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿A nosotros? ¿Cómo pudiste vender mi anillo de bodas?» Silencio. Luego, en voz baja, «Necesitábamos el dinero, mamá, y yo necesitaba respeto. Ambos tomamos decisiones basadas en lo que más necesitábamos. ¿No es lo mismo?» «No, no lo es. Tu necesidad era temporal, la mía es permanente». Podía escuchar música y risas en el fondo, los sonidos de una celebración de la que no era parte. Por un momento, sentí una punzada de arrepentimiento. Este era el día de la boda de mi hijo, uno de los días más importantes de su vida, y había elegido no estar allí. Pero luego recordé el anillo, y la forma casual en que mi matrimonio había sido descartado, y el arrepentimiento se desvaneció. Algunas elecciones tienen consecuencias. Esta era una de ellas. «Te amo, Michael», dije. «Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Pero no puedo seguir teniendo una relación con personas que no me respetan. ¿Qué significa eso para nosotros en el futuro? No lo sé. Eso depende de si puedes aprender a verme como una persona en lugar de solo como tu madre». Colgué y apagué mi teléfono nuevamente. En el silencio de mi apartamento, podía escuchar a mis vecinos moviéndose en el piso de arriba, el distante sonido de televisión y conversación, la vida continuando en toda su gloria desordenada y complicada. Pero mi vida se sentía diferente ahora, más pequeña en algunos aspectos, pero más auténticamente mía. Pasaron 3 meses antes de que volviera a saber de Michael. El verano se había asentado sobre Harlem como una manta cálida, y yo había caído en nuevas rutinas. Caminatas matutinas con Nina por Marcus Garvey Park, trabajo voluntario por la tarde en el banco de alimentos local, clases vespertinas en el colegio comunitario, donde estaba aprendiendo a usar computadoras correctamente en lugar de depender de las máquinas antiguas de la biblioteca. También había comenzado a escribir historias sobre Harold, sobre nuestro matrimonio temprano, sobre los sueños que habíamos compartido, no para publicación, solo para mí. Una forma de preservar recuerdos que nadie podría vender o desestimar como sin valor. Cuando el nombre de Michael apareció en mi identificador de llamadas una noche de julio, casi no contesté. Pero algo en su voz cuando lo hice fue diferente. Más tranquilo, más cuidadoso. «¿Mamá? ¿Tienes un minuto para hablar?» «Supongo. He estado pensando en lo que dijiste, sobre verte como una persona en lugar de solo como mi madre». Esperé, no dispuesta a facilitarle esto. «Creo que entiendo lo que quisiste decir. Te he estado dando por sentado, ¿no?» «Sí», dije. «Lo has hecho. Lo siento. Lo siento realmente, genuinamente». Esas palabras podrían haberme significado más hace 6 meses. Ahora se sentían insuficientes, demasiado poco y demasiado tarde. «¿Por qué lo sientes específicamente?» Eso pareció tomarlo por sorpresa. Por lastimarte, por no pensar en tus sentimientos. ¿Qué más? Por el anillo, por dejar que Jessica lo vendiera. ¿Qué más? Una larga pausa. No sé qué más quieres que diga. Quiero que entiendas lo que hiciste. No solo que me lastimaste, sino cómo me lastimaste. ¿Por qué importaba? Amabas ese anillo porque papá te lo dio. Es más que eso, Michael. Ese anillo era un símbolo de la vida que tu padre y yo construimos juntos. Los sacrificios que hicimos el uno por el otro. Las promesas que mantuvimos. El amor que creó la familia que te creó a ti. Cuando Jessica lo vendió por $200, estaba diciendo que toda esa historia, todos esos años de amor y compromiso, valían menos que una cena fuera. Silencio. Y cuando la dejaste hacerlo, estabas de acuerdo con ella. Más silencio. ¿Entiendes la diferencia entre esas dos cosas? Creo que sí, dijo Michael en voz baja. Dímelo. Lo primero es sobre el anillo. Lo segundo es sobre cómo te veo, cómo te valoro. Sí, mamá, no sé cómo arreglar esto. Su voz se quebró con esas palabras, y a pesar de todo, mi corazón se ablandó ligeramente. Este era mi hijo, el niño pequeño que había criado y amado, y por quien me había preocupado. Era defectuoso y egoísta,
y me había herido profundamente, pero seguía siendo mío. No sé si puedes arreglarlo, dije honestamente. Algunas cosas no pueden deshacerse. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tienes que decidir quién quieres ser de aquí en adelante. El hombre que trata a su madre como una conveniencia, o el hombre que te crié para ser. Quiero ser mejor. Quiero hacerlo mejor. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Averígualo tú mismo. No voy a darte una lista de verificación de cómo respetarme. O entiendes por qué el respeto importa, o no. Después de que colgamos, me sentí emocionalmente agotada pero extrañamente esperanzada. Por primera vez desde que comenzó todo este lío, Michael había hecho las preguntas correctas en lugar de ofrecer respuestas fáciles. Tal vez eso era progreso. O tal vez era solo más manipulación, la forma en que las personas dicen lo que creen que quieres escuchar para volver a caer en gracia. El tiempo lo diría. Nina pasó más tarde esa noche con helado y los últimos chismes del centro de mayores. Nos sentamos en mi escalera de incendios, algo que no había hecho en años, viendo la vida callejera abajo y disfrutando de la ligera brisa que proporcionaba alivio del húmedo aire nocturno. «Te ves pensativa», observó Nina, tomando menta con chispas de chocolate directamente del envase. Michael llamó. «¿Oh?» se disculpó. «Más o menos. ¿Cómo te sientes al respecto?» Consideré la pregunta. «Cautelosa. Es fácil decir que lo sientes. Es más difícil cambiar el comportamiento por el que te estás disculpando. Actitud sabia. No sé si puedo confiar en él de nuevo, Nina. Incluso si él quiere decir cada palabra que dijo. La confianza debe ganarse de nuevo lentamente. Y algunas personas nunca la ganan de nuevo». Asentí, pensando en las parejas que había conocido a lo largo de los años que habían resistido casos de infidelidad, adicción, traición de varios tipos. Algunos habían reconstruido sus relaciones más fuertes que antes. Otros nunca se habían recuperado, yendo a través de los movimientos del amor sin la sustancia. «No quiero ser amargada», dije, «pero tampoco quiero ser estúpida. Hay una diferencia entre el perdón y ser un felpudo. Parece que estás aprendiendo a distinguir uno del otro». Durante los meses siguientes, Michael pareció estar haciendo un esfuerzo. Llamaba todas las semanas, y las conversaciones gradualmente se volvieron menos rígidas y más naturales. Preguntaba por mi trabajo voluntario, mi escritura, mi salud. Compartía detalles sobre su trabajo, su matrimonio, su vida diaria. No solo los problemas que requerían mi ayuda, sino los momentos ordinarios que componen la existencia de una persona. Se sentía como progreso, pero seguí siendo cautelosa. Las personas pueden cambiar su comportamiento temporalmente cuando están tratando de volver a caer en gracia. La verdadera prueba es si mantienen ese cambio cuando la crisis aguda ha pasado. Jessica era otra historia. Llamó una vez. Una conversación breve e incómoda que se sentía más como una casilla que necesitaba marcar que un intento genuino de reconciliación. Su disculpa fue hueca, llena de frases como «lamento que te hayas sentido herida», en lugar de «lamento haberte herido». La diferencia era importante para mí, pero gradualmente me di cuenta de que la aprobación o comprensión de Jessica no era algo que necesitara. Ella era la elección de Michael, y él tendría que vivir con las consecuencias de esa elección. Mi relación era con mi hijo, no con su esposa. Se acercaba la Navidad, y por primera vez en años, no asumí automáticamente que estaría organizando la cena en mi pequeño apartamento. En cambio, hice planes para pasar las vacaciones con Nina y algunos amigos del centro de mayores, una celebración de comida compartida que sonaba infinitamente más atractiva que tratar de navegar por el campo minado de la política familiar. Michael llamó 2 semanas antes de Navidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo para las fiestas?» «Tengo planes», dije. «Oh, ¿con quién?» Pude escuchar la sorpresa en su voz. La suposición siempre había sido que yo estaría disponible para cualquier celebración familiar que se planeara, que mi propia vida social era secundaria a la suya. «Amigos», dije. «¿Por qué?» «Pensé que tal vez querrías venir a nuestra casa. Jessica está haciendo la cena». La antigua yo habría cambiado mis planes inmediatamente, agradecida de ser incluida a pesar de todo lo que había sucedido. La nueva yo consideró la invitación cuidadosamente. «¿Me estás invitando porque quieres que esté allí o porque crees que deberías?» Otra pausa.
Estas pausas se estaban volviendo familiares. El sonido de Michael pensando antes de hablar en lugar de simplemente decir lo primero que le venía a la mente. Ambos, dijo honestamente. Quiero que estés allí porque eres mi madre, y te amo. Pero también te estoy invitando porque creo que es lo que las familias deberían hacer. Aprecié su honestidad. ¿Qué piensa Jessica sobre esta invitación? Ella está de acuerdo en que deberíamos incluirte. Eso no es lo que pregunté. Una pausa más larga. No está entusiasmada al respecto, pero está dispuesta a hacer el esfuerzo. Al menos estaba siendo honesto. La antigua yo podría haberse sentido herida porque Jessica no me quería allí. La nueva yo encontró refrescante saber exactamente dónde estaba parada. Agradezco la invitación, dije, pero me voy a quedar con mis planes originales. ¿Nos estás castigando? No. Estoy eligiendo pasar las vacaciones con personas que genuinamente quieren mi compañía, en lugar de personas que se sienten obligadas a incluirme. Eso es duro, mamá. Es honesto. Hay una diferencia. Después de colgar, sentí una mezcla complicada de tristeza y alivio. Tristeza porque pasar la Navidad separada de mi único hijo se sentía como un fracaso de algún tipo. Alivio porque no tendría que navegar por la tensión e incomodidad que inevitablemente surgirían de pasar el día con Jessica. La Navidad con Nina y nuestros amigos fue exactamente lo que necesitaba. Tranquila, cálida, llena de risas y afecto genuino. Nadie llevaba la cuenta de quién trajo qué o quién hizo más trabajo. Nadie hizo comentarios pasivo-agresivos o lanzó miradas significativas a través de la mesa. Éramos solo un grupo de personas que disfrutaban de la compañía de los demás, compartiendo una comida y celebrando la temporada. Por primera vez en años, disfruté de la Navidad. Michael llamó en la víspera de Año Nuevo. ¿Cómo fue tu Navidad?, preguntó. Encantadora, dije. ¿Cómo fue la tuya? Tranquila, solo Jessica y yo. ¿Lo pasaron bien? Estuvo bien, diferente sin ti allí. Esperé el viaje de culpa. La indicación sutil de que había arruinado sus vacaciones al no asistir. No llegó. Me alegro de que hayas tenido una buena Navidad, mamá. Te lo mereces. Esas palabras significaron más para mí que cualquier elaborada disculpa. Sugerían que Michael estaba comenzando a verme como una persona con mis propias necesidades y deseos, no solo como un personaje secundario en la historia de su vida. La primavera llegó temprano ese año, y con ella vino una sensación de renovación que no había sentido en décadas. Me había inscrito en una clase de cerámica en el centro comunitario, algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo cuando estaba ocupada cuidando de todos los demás. Había algo profundamente satisfactorio en trabajar con arcilla, en dar forma a algo hermoso con mis propias manos. La maestra, una paciente mujer de 50 años llamada Carmen, nos animaba a encontrar nuestro propio estilo en lugar de tratar de copiar ejemplos de libros. El arte no se trata de perfección, dijo durante una de nuestras sesiones. Se trata de expresión, de poner algo de ti mismo en el mundo que no existía antes. Pensé en eso mientras trabajaba, mis manos cubiertas de arcilla, dando forma a un tazón que nunca ganaría premios, pero me pertenecía completamente. ¿Cuándo fue la última vez que creé algo solo por la alegría de crear? ¿Cuándo fue la última vez que puse mi propia visión en el mundo, en lugar de adaptarme a las expectativas de todos los demás? El cuenco que estaba haciendo estaba torcido y áspero en los bordes, pero era mío. Nadie podría venderlo sin mi permiso. Nadie podría descartarlo como sin valor. Nadie podría quitármelo a menos que yo eligiera regalarlo. Michael visitó en mayo, la primera vez que había estado en mi apartamento desde el incidente del anillo. Había estado nerviosa por verlo, insegura de cómo se sentiría tenerlo en mi espacio nuevamente. Pero cuando llamó a la puerta, sosteniendo un pequeño ramo de margaritas, mi corazón se levantó a pesar de mi cautela. «Estas son para ti», dijo, ofreciendo las flores. No porque tenga que traerlas, sino porque quería hacerlo. Fue un pequeño gesto, pero se sentía significativo. El antiguo Michael habría aparecido con las manos vacías, asumiendo que su presencia era regalo suficiente. Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma mesa donde había comido innumerables comidas sola, preocupada por él y esperando sus llamadas.
Pero la dinámica se sentía diferente ahora. En lugar de servirle té mientras él hablaba sobre sus problemas, ambos participamos en hacer sándwiches y preparar café. En lugar de que él dominara la conversación con sus preocupaciones, tuvimos un verdadero diálogo. «Tu apartamento se ve diferente», observó, mirando alrededor. Tenía razón. Durante el último año, había hecho pequeños cambios que reflejaban mi creciente sensación de independencia. Nuevas cortinas con un estampado atrevido que siempre había amado, pero pensaba demasiado poco práctico. Libros apilados en cada superficie disponible, novelas y colecciones de poesía que finalmente tenía tiempo de leer, mis proyectos de cerámica expuestos en estantes, imperfectos pero mostrados con orgullo. «He estado arreglándolo», dije. «Se parece a ti. Más a ti, quiero decir». Esa observación me sorprendió. ¿Cuándo mi espacio habitable dejó de reflejar quién era yo? «Cuéntame sobre la clase de cerámica», dijo, examinando uno de mis cuencos. Así que lo hice. Hablé sobre Carmen y los otros estudiantes, sobre la satisfacción de aprender algo nuevo, sobre la forma en que trabajar con arcilla me hacía sentir conectada con algo antiguo y esencial. Michael escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas que mostraban que estaba genuinamente interesado en mis experiencias. Fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. No el abrazo perfunctorio de obligación, sino un abrazo real que duró lo suficiente para significar algo. «Te extrañé, mamá», dijo. «Yo también te extrañé». Y me di cuenta, con cierta sorpresa, que era verdad. Había extrañado a mi hijo, no al hombre que me había dado por sentado y descartado mis sentimientos, sino a la persona que lo había criado para ser, la persona en la que parecía estar convirtiéndose de nuevo, lenta e imperfectamente. El verano trajo nuevos desafíos y nuevo crecimiento. Jessica quedó embarazada, y Michael llamó para compartir la noticia con emoción apenas contenida. Sentí el tirón familiar de la abuelidad, la suposición automática de que estaría íntimamente involucrada en este nuevo capítulo de sus vidas. Pero era mayor y más sabia ahora. Ofrecí felicitaciones e hice preguntas apropiadas, pero no me ofrecí como voluntaria para cuidar al bebé, ni ofrecí pagar muebles para bebés. Esperé a que me preguntaran en lugar de asumir lo que se necesitaría de mí. La antigua yo habría comenzado inmediatamente a tejer mantas y comprar juguetes. La nueva yo reconoció que este bebé era su responsabilidad, su alegría, su desafío. Podía amar a mi nieto sin perderme en el papel de abuela devota. Michael pareció entender este cambio. Cuando pidió ayuda, podía recomendarle un buen pediatra, todavía tenía su vieja silla alta almacenada. Preguntó respetuosamente, como un adulto pidiendo un favor a otro. Y cuando dije sí a algunas peticiones y no a otras, aceptó mis decisiones sin discusión o culpa. El bebé nació en octubre, una niña a la que llamaron Emma. Michael me llamó desde el hospital. Su voz espesa por las lágrimas, el agotamiento y el abrumador amor. «Mamá, es perfecta. Es absolutamente perfecta. Estoy tan feliz por ti», dije, y lo decía completamente en serio. «¿Te gustaría venir a conocerla?» La pregunta era una invitación, no una suposición. Aprecié eso más de lo que él podría saber. «Me encantaría». En el hospital, sosteniendo a mi nieta por primera vez, sentí la familiar oleada de amor y protección que viene con una nueva vida. Emma era pequeña y arrugada, y absolutamente hermosa, un nuevo comienzo para todos nosotros. Pero también sentí algo nuevo. Límites. Amaba a este bebé completamente, pero no me perdería en amarla. No cometería los mismos errores con Emma que había cometido con Michael. Jessica parecía exhausta pero feliz, y por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente contenta de verme. Tal vez convertirse en madre le había dado una nueva perspectiva sobre las relaciones familiares. O tal vez estaba demasiado cansada para mantener su habitual guardia. «¿Te gustaría sostenerla?», preguntó, y no había reluctancia en la oferta. Pasé una hora en el hospital, sosteniendo a Emma y hablando tranquilamente con Michael y Jessica sobre el nacimiento, sobre sus planes, sobre la abrumadora realidad de ser repentinamente responsable de otro ser humano.
Cuando me fui, besé la frente de mi nieta y susurré, «Te amo, pequeña, pero no te malcriaré». Durante los meses siguientes, establecí mi papel como abuela cuidadosa y deliberadamente. Visitaba cuando me invitaban, pero no aparecía sin avisar. Ofrecía ayuda cuando me la pedían, pero no me inmiscuía en cada decisión sobre el cuidado de Emma. Compraba regalos considerados, pero no trataba de comprar mi indispensabilidad. Era un equilibrio delicado, amar profundamente mientras mantenía la independencia. Pero se sentía más saludable que la devoción consumidora que había mostrado a Michael cuando era joven. Michael pareció apreciar este enfoque. «Eres diferente con Emma de lo que eras conmigo», observó durante una de mis visitas. «¿Cómo es eso? Más equilibrada, supongo. La amas, pero no te estás perdiendo a ti misma en amarla. Soy mayor y más sabia ahora. He aprendido que amar a alguien no significa sacrificar quién eres. ¿Es eso lo que crees que hiciste conmigo? ¿Sacrificaste quién eras?» La pregunta fue hecha sin defensividad, con genuina curiosidad sobre mi experiencia. «A veces», dije honestamente. «Pensé que ser una buena madre significaba hacerme completamente disponible para ti, sin importar el costo para mi propio bienestar. Estaba equivocada en eso». «Lo siento», dijo Michael en voz baja. «Eras un niño. Se supone que los niños son el centro del universo de sus padres. El problema no era que tú me necesitaras, era que yo nunca aprendí a tener necesidades propias». ¿Y? Estábamos sentados en su sala de estar, Emma dormida en mis brazos, teniendo esta conversación que nunca imaginé que tendríamos. Michael se veía pensativo, procesando lo que había dicho. «Todavía te necesito», dijo, «solo que de manera diferente ahora. Lo sé. Y yo todavía te necesito, pero ambos somos adultos ahora, lo que significa que nos necesitamos como iguales, no como cuidador y dependiente». Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación, no una transformación completa. Esas toman años, no momentos, pero un reconocimiento de que ambos estábamos comprometidos a construir algo más saludable que lo que habíamos tenido antes. Jessica y yo también encontramos nuestro camino hacia un tipo diferente de relación. No cálida, exactamente, pero respetuosa. Ella parecía entender que yo no me iría a ninguna parte, que era una parte permanente de la vida de su esposo le gustara o no. Y yo entendí que ella no tenía que amarme como lo hacía Michael, siempre y cuando me tratara con cortesía básica. El anillo nunca se mencionó entre nosotras. Sospechaba que se sentía culpable por ello, pero ya no necesitaba su culpa o su disculpa. El anillo se había ido, pero lo que representaba, mi matrimonio con Harold, nuestro amor, nuestra vida juntos, vivía en mis recuerdos y en las historias que estaba escribiendo. Había comenzado a compartir algunas de esas historias con Emma, aunque era demasiado joven para entenderlas. Pero algún día sería lo suficientemente mayor para escuchar sobre su abuelo, sobre la historia de amor que había creado la familia que la creó a ella. Esas historias eran mi verdadera herencia, más valiosas que cualquier pieza de joyería. 2 años después del nacimiento de Emma, Michael y Jessica compraron una casa en un frondoso vecindario de Brooklyn con buenas escuelas y calles arboladas. Me invitaron a verla antes de mudarse, y me sorprendió cuánto habían cambiado sus prioridades. En lugar de la estética de sala de exposición estéril de su antiguo apartamento, estaban planeando comodidad y practicidad. Fotos familiares habían aparecido en sus paredes. Juguetes estaban esparcidos por sus pisos. «Hay un pequeño apartamento sobre el garaje», dijo Michael, mostrándome la propiedad. «Pensamos que tal vez, si alguna vez quisieras mudarte de Harlem, podrías vivir allí, independientemente, pero cerca». La oferta era tentadora. La idea de estar cerca de Emma, de tener familia cerca mientras envejecía, atraía a la parte de mí que siempre había anhelado conexión, pero había aprendido a ser cuidadosa con arreglos que parecían generosos, pero venían con costos ocultos. «Es muy considerado», dije, «pero soy feliz en Harlem. Mi vida está allí. Nina, mi clase de cerámica, mi trabajo voluntario. No estoy lista para dejar todo eso atrás». «Entiendo», dijo Michael, y pude ver que realmente lo hacía. El antiguo Michael podría haber tratado de convencerme de que mudarme más cerca de ellos era lo que realmente quería. Esta versión de mi hijo aceptó mi decisión sin discusión,
Pero gracias por pensar en mí, agregué. Significa mucho saber que me quieres cerca. Ahí realmente significaba mucho. No lo suficiente para cambiar de opinión, pero suficiente para calentar mi corazón. A medida que Emma crecía de bebé a niña pequeña, mi relación con Michael seguía evolucionando. Hablábamos regularmente, pero nuestras conversaciones eran intercambios equilibrados en lugar de consultas unilaterales. A veces pedía mi consejo, pero también compartía sus propias ideas y experiencias. Me incluía en las decisiones familiares cuando era apropiado, pero no esperaba que resolviera problemas que pertenecían a él y Jessica. Lo más importante, parecía entender que yo era una persona completa con mis propios intereses, necesidades y limitaciones. Cuando dije que no podía cuidar a Emma porque tenía clase de cerámica, no intentó hacerme sentir culpable. Cuando elegí pasar las fiestas con amigos en lugar de con la familia, apoyó mi decisión. Había tomado un anillo de bodas roto y un año de distanciamiento, pero finalmente habíamos aprendido a ser familia sin perdernos en el proceso. Una tarde a finales de primavera, casi 3 años después del incidente del anillo, estaba trabajando en mi pequeña parcela de jardín en el centro comunitario cuando sonó mi teléfono. El nombre de Michael apareció en el identificador de llamadas, pero algo en su voz cuando contesté me dijo que esta no era una llamada ordinaria. «Mamá, necesito decirte algo». Mi corazón se tensó. ¿Alguien estaba enfermo? ¿Había habido un accidente? ¿Qué pasa? No pasa nada malo, pero encontré algo y necesito que lo sepas. ¿Encontraste algo? Tu anillo. Encontré tu anillo de bodas. El mundo pareció detenerse. Me hundí en el pequeño banco junto a mis plantas de tomate, mis guantes de jardinería sucios y mi corazón latiendo. ¿Qué quieres decir con que lo encontraste? He estado buscándolo desde que tú y yo empezamos a hablar de nuevo, revisando ventas de patrimonio, subastas en línea, tiendas de antigüedades. Contraté a alguien para que me ayudara a localizarlo. Apenas podía procesar lo que estaba diciendo. ¿Contrataste a alguien? Un investigador privado que se especializa en recuperar propiedad perdida. Tomó casi 2 años, pero encontró a la persona que lo compró de la venta original. Ella ni siquiera sabía lo que tenía. Era solo parte de un lote de joyas vintage que había comprado. ¿Y? Lo compré de vuelta. Me costó $8,000, mucho más que los 200 que Jessica obtuvo por él, pero lo compré de vuelta. $8,000. El anillo que había sido vendido por Calderilla le había costado a mi hijo $8,000 para recuperarlo. Michael, sé que no arregla lo que pasó. Sé que no deshace el daño que te causamos, pero quería que lo tuvieras de vuelta. Necesitaba que lo tuvieras de vuelta. Estaba llorando ahora por razones que no podía explicar completamente. Alivio, gratitud, las complejas emociones de tener algo precioso devuelto que nunca esperaste ver de nuevo. ¿Dónde está ahora? Lo tengo. Esperaba... ¿Podría llevártelo? ¿Hoy? Sí, susurré. Sí, por favor, tráelo a casa. 1 hora después, Michael estaba en mi puerta sosteniendo una familiar pequeña caja de terciopelo. Sus ojos estaban enrojecidos, y sus manos temblaban ligeramente mientras me la ofrecía. Abrí la caja lentamente, y allí estaba, mi anillo de bodas, el anillo de Harold, el símbolo de nuestros 43 años juntos, devuelto a mí cuando había renunciado a la esperanza de volver a verlo. El anillo parecía más pequeño de lo que recordaba, más desgastado, pero era inconfundiblemente mío. La pequeña astilla en la banda todavía visible, el diamante todavía captando la luz de la manera que había amado durante décadas. ¿Cómo se siente?, preguntó Michael en voz baja. Me deslicé el anillo en el dedo por primera vez en 3 años. Encajaba perfectamente, como si nunca se hubiera ido. Se siente como perdón, dije. Lloramos juntos entonces, madre e hijo, por todo el daño que nos habíamos causado el uno al otro y por todo el amor que casi habíamos perdido. El anillo se había convertido en algo más grande que sí mismo, no solo un símbolo de mi matrimonio con Harold, sino un símbolo de nuestra capacidad para reparar lo que parecía irreparablemente roto. Lo siento, mamá, dijo Michael entre lágrimas. Lo siento tanto, tanto por todo. Lo sé, dije, sosteniendo sus manos. Sé que lo sientes. El regreso del anillo no arregló mágicamente todo entre nosotros.
La confianza, una vez rota, no sana de la noche a la mañana, pero representaba algo importante, la comprensión de Michael de lo que me había quitado, y su compromiso de compensar de maneras concretas y costosas. $8,000. Había gastado $8,000 y 2 años de búsqueda para devolverme algo que no podía ser realmente devuelto. No solo el anillo, sino el respeto y la consideración que representaba. Esa noche, llamé a Nina para compartir la noticia. Ella también lloró, entendiendo el peso simbólico del regreso del anillo. Está creciendo, dijo, finalmente convirtiéndose en el hombre que criaste para ser. Pensé en eso. El niño pequeño que había criado nunca habría vendido el anillo de bodas de su madre en primer lugar, pero el hombre en el que mi hijo se estaba convirtiendo había pasado años y miles de dólares corrigiendo un error que realmente no podía deshacer. Tal vez eso era lo que parecía el crecimiento, no la ausencia de errores, sino la voluntad de hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Llevé el anillo a la clase de cerámica la semana siguiente, y Carmen lo notó inmediatamente. «Ese es un hermoso anillo», dijo. «Parece que tiene una historia». «La tiene», dije. «Una historia sobre amor y pérdida y perdón. Las mejores historias generalmente lo hacen». Pensé en eso mientras trabajaba en mi último proyecto, un gran jarrón con patrones intrincados tallados en la arcilla. Como el anillo, el jarrón había sido roto y reparado, las grietas llenadas con pan de oro en la tradición japonesa de kintsugi. El arte de la reparación dorada. La filosofía detrás del kintsugi es que la ruptura y la reparación son parte de la historia de un objeto, no algo para disfrazar. Las grietas doradas no ocultan el daño, lo resaltan, entendiendo que un objeto es más hermoso por haber sido roto. Mi relación con Michael se sentía así ahora. Las grietas todavía eran visibles. El daño, la traición, los largos meses de distanciamiento. Pero estaban llenas de algo precioso, comprensión duramente ganada, remordimiento genuino y un compromiso de hacerlo mejor. Éramos más hermosos por haber sido rotos. Llegó el verano, y con él, el tercer cumpleaños de Emma. Michael y Jessica organizaron una fiesta en su patio trasero, completa con un castillo inflable y pintura facial, y más niños de los que pensé que un pequeño patio podría contener. Le traje a Emma un cuenco de cerámica hecho a mano, de tamaño infantil y pintado con flores brillantes. No un regalo caro, pero uno hecho con amor y cuidado. «Hice esto solo para ti», le dije mientras lo desenvolvía cuidadosamente. «¿Tú lo hiciste?» Sus ojos estaban abiertos con asombro ante la idea de que los adultos pudieran hacer cosas en lugar de solo comprarlas. «Lo hice, con estas manos y arcilla y mucha paciencia». Sostuvo el cuenco con cuidado, dándole la vuelta para examinar cada detalle. «Es hermoso, abuela. ¿Puedes enseñarme a hacer uno también? Cuando seas un poco mayor», prometí. Hacer cerámica requiere manos fuertes y mucha concentración. «Tengo manos fuertes», dijo, flexionando sus pequeños dedos, y me reí de su seriedad. Viendo a Emma jugar con sus amigos, viendo la alegría en los rostros de Michael y Jessica mientras celebraban a su hija, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Esto era lo que la familia podía ser cuando se construía sobre el respeto y el afecto genuino en lugar de la obligación y la culpa. No era la misma abuela que habría sido hace 3 años. No era la matriarca abnegada que anticipaba las necesidades de todos e intentaba satisfacerlas antes de que se lo pidieran, pero estaba presente y amorosa y genuinamente feliz de ser parte de esta celebración. Cuando fue hora de irse, Emma me abrazó fuerte y susurró: «Gracias por mi cuenco especial, abuela. Lo guardaré para siempre». «¿Incluso cuando seas toda una adulta?», pregunté. «Especialmente entonces, para poder recordar cuánto me amas». Caminando hacia el metro esa noche, pensé en el legado y la memoria y las diferentes formas en que dejamos pedazos de nosotros mismos en el mundo. Harold me había dejado el anillo, un símbolo de amor que había sobrevivido décadas y traición y recuperación. Yo le estaba dejando a Emma lecciones de cerámica y cuencos hechos a mano, e historias sobre un abuelo que nunca conocería, pero que siempre conocería a través de mis palabras. Estos eran los regalos que importaban, no dinero o servicios o disponibilidad sin fin,
sino presencia y autenticidad y cuidado genuino. Mi teléfono sonó mientras esperaba el tren. El nombre de Clara apareció en la pantalla, y contesté con una sonrisa. ¿Cómo está mi hermana favorita?, preguntó Clara desde su apartamento en Miami. Mejorando cada día, dije. ¿Cómo estás tú? Orgullosa de ti. Increíblemente orgullosa de ti. ¿Por qué? Por aprender a amar sin perderte a ti misma. Por enseñarle a Michael a ser un hombre mejor. Por construir la vida que mereces. Las lágrimas me picaron los ojos. Clara había sido mi animadora durante el periodo más oscuro de este viaje, animándome a valorarme a mí misma cuando había olvidado cómo. No podría haberlo hecho sin ti, dije. Sí, podrías haberlo hecho. Solo necesitabas a alguien que te recordara quién eras antes de convertirte en la cuidadora de todos los demás. El tren llegó, y encontré un asiento junto a la ventana mientras nos alejábamos de Brooklyn y volvíamos hacia Harlem. La ciudad pasaba rápidamente afuera, millones de personas viviendo sus complicadas vidas, cometiendo errores y reparándolos, rompiéndose y sanando y creciendo. Mi reflejo en la ventana mostraba a una mujer que todavía estaba aprendiendo a reconocer. Mayor, ciertamente, con cabello gris y líneas alrededor de los ojos que no habían estado allí cuando Harold estaba vivo, pero también más fuerte, más definida, más plenamente ella misma. El anillo de bodas captó la luz del interior del tren, un pequeño círculo dorado que había viajado desde mi dedo hasta la posesión de un extraño y de regreso a casa. Como yo, había estado perdido y encontrado, descartado y recuperado, roto y reparado. Hace 3 años, pensé que mi historia estaba terminando. Mi esposo estaba muerto, mi hijo se había vuelto distante y descuidado con mi corazón. Mi futuro parecía una larga serie de días solitarios llenos de las necesidades de otras personas. En cambio, mi historia estaba apenas comenzando un nuevo capítulo. Tenía 74 años, y finalmente estaba aprendiendo a ser la protagonista de mi propia vida en lugar de un personaje secundario en la de todos los demás. Ese otoño, me inscribí en una clase de escritura creativa en el colegio comunitario. La maestra, una animada mujer de 60 años llamada Doctora Rivera, nos animó a escribir sobre nuestras propias experiencias, en lugar de tratar de imaginar las vidas de otras personas. Las historias que hemos vivido son las que estamos calificados para contar, dijo durante nuestra primera sesión, y la historia de cada uno importa, cada una de ellas. Pensé en eso mientras escribía sobre Harold, sobre nuestro noviazgo y matrimonio y las décadas que habíamos compartido. Escribí sobre la infancia de Michael, las alegrías y desafíos de criar a un hijo sola después de la muerte de Harold. Escribí sobre el anillo, la traición, el largo viaje de regreso a la confianza y el respeto. Pero sobre todo, escribí sobre el descubrimiento. El descubrimiento de que el amor no requería autoborradura, que ser necesitada no era lo mismo que ser valorada, que nunca era demasiado tarde para aprender a honrarse a uno mismo. Mis compañeros de clase fueron generosos con sus elogios y gentiles con sus críticas. Había algo poderoso en compartir estas historias con personas que entendían las complejidades de una larga vida, que habían cometido sus propios errores y encontrado sus propios caminos hacia la sanación. «¿Tu voz es tan honesta?», dijo Robert, un maestro retirado que estaba escribiendo sobre sus experiencias en Vietnam. «No estás tratando de hacerte ver perfecta o justificar todo lo que hiciste. Simplemente estás diciendo la verdad. Ese se había convertido en mi objetivo. Decir la verdad, incluso cuando era incómoda o poco halagadora. Especialmente entonces. Se acercaba la Navidad, y esta vez cuando Michael me invitó a cenar, acepté. No porque me sintiera obligada, sino porque quería pasar las fiestas con mi familia. La distinción importaba enormemente. La cena fue relajada y genuinamente cálida. Jessica claramente había hecho un esfuerzo, cocinando muchas de mis comidas favoritas y preguntando por mi clase de escritura, con lo que parecía un interés real. Emma insistió en mostrarme cada adorno en su árbol de Navidad, explicando la historia detrás de cada uno con la intensidad que solo una niña de 3 años podía reunir. Después de la cena, Michael me llevó aparte mientras Jessica estaba dando un baño a Emma. «Tengo algo para ti»,
dijo, sacando una pequeña caja envuelta de un cajón. No necesitabas conseguirme nada, dije, pero él negó con la cabeza. Ábrelo. Dentro de la caja había un sencillo collar de oro con un pequeño colgante, un diminuto torno de alfarería con un cuenco aún más diminuto sentado encima. Lo mandé a hacer, dijo Michael, para celebrar tu nueva pasión. Sé cuánto significa para ti la clase de cerámica. Me abroché el collar alrededor del cuello, conmovida por la consideración del regalo. Esto no era algo caro elegido para impresionarme o aliviar la culpa. Esto era algo personal, algo que mostraba que había estado prestando atención a mis intereses y crecimiento. Gracias, dije. Es perfecto. Estoy orgulloso de ti, mamá, por todo lo que has logrado estos últimos años, por aprender a cuidarte, por no rendirte con nosotros incluso cuando te dimos todas las razones para hacerlo. Yo también estoy orgullosa de ti, dije, por convertirte en el hombre que siempre supe que podías ser. Nos abrazamos, y se sintió como cerrar un círculo. No volviendo a donde empezamos, esa relación había sido demasiado desequilibrada para sostenerse, sino a algún lugar nuevo y más saludable y más honesto. Esa noche, en mi propio apartamento, me miré en el espejo del baño antes de acostarme. La mujer que me devolvía la mirada llevaba un anillo de bodas que había sido perdido y encontrado, y un collar que celebraba su recién descubierta independencia. Era alguien que había aprendido a amar sin perderse a sí misma, a perdonar sin olvidar, a dar sin darlo todo. Era alguien de quien me sentía orgullosa de ser. La víspera de Año Nuevo me encontró en el apartamento de Nina, junto con varios amigos de nuestras diversas clases y actividades. Cocinamos juntos, compartiendo recetas e historias y risas. A medianoche, brindamos con champán y sidra espumosa, celebrando no solo el Año Nuevo, sino las mujeres en que todas nos habíamos convertido. Por la reinvención, dijo Nina, levantando su copa. Por la resiliencia, añadió Carmen de la clase de cerámica. Por recordar que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, dije yo. Bebimos por todas esas cosas, y por las amistades que nos habían sostenido a través de transiciones difíciles y apoyado nuestro crecimiento hacia versiones más auténticas de nosotras mismas. Michael llamó en Año Nuevo para ver cómo estaba y compartir sus resoluciones. Quería estar más presente con Emma, apoyar más los objetivos profesionales de Jessica, ser más constante en mantenerse en contacto con la familia extendida. ¿Qué hay de ti, mamá? ¿Alguna resolución? Lo pensé. Quiero terminar de escribir mis historias sobre papá, y tal vez tomar una clase de acuarela, y visitar a Clara en Miami. Todas suenan maravillosas. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿La forma en que sucedieron las cosas con el anillo y todo? ¿El tiempo que perdimos? Era una pregunta que me había hecho muchas veces. Lamento el dolor por el que todos pasamos, dije, pero no me arrepiento de aprender a valorarme. No me arrepiento de descubrir que podía ser feliz en mis propios términos. A veces las lecciones más importantes vienen a través de experiencias difíciles. Estoy agradecido, dijo Michael en voz baja. Aunque fue difícil, estoy agradecido de que hayamos pasado por ello. Soy una mejor persona ahora, un mejor esposo y padre, debido a lo que aprendí sobre cómo tratar a las personas que amas. Ambos lo somos. Estuve de acuerdo. La primavera trajo nuevo crecimiento y nuevas posibilidades. Mis historias sobre Harold fueron aceptadas para publicación en una pequeña revista literaria que presentaba trabajos de personas mayores. El pago era modesto, pero ver mis palabras impresas se sentía como una validación de todo lo que había aprendido sobre la importancia de mi propia voz. Carmen me animó a prepararme para una exposición de cerámica en el centro comunitario, donde los artistas locales podían mostrar y vender sus trabajos. La idea de que extraños examinaran mis cuencos y jarrones me ponía nerviosa, pero también emocionada. El arte está hecho para ser compartido, me recordó Carmen. Mantenerlo escondido no sirve a nadie. Así que seleccioné mis mejores piezas y escribí pequeñas tarjetas explicando la inspiración detrás de cada una. El cuenco con grietas doradas rellenadas en la tradición kintsugi se etiquetó Hermosa ruptura. Una serie de pequeñas tazas se llamaba Recipientes de memoria.
Un gran jarrón con flores talladas se titulaba simplemente Crecimiento. La exposición se celebró un sábado de mayo, y me sorprendió cuánta gente vino a ver el trabajo. Vecinos que reconocía del metro, compañeros estudiantes de varias clases, extraños atraídos por la curiosidad o la apreciación por objetos hechos a mano. Michael, Jessica y Emma también vinieron, Emma diciendo orgullosamente a todos los que quisieran escuchar que su abuela era una artista. ¿Cuál es tu favorito? Una adolescente le preguntó a Emma, mirando mi exposición. Emma señaló un pequeño cuenco que había hecho específicamente para ella, de tamaño infantil y pintado con dinosaurios. Ese es mío. La abuela lo hizo solo para mí. Debe quererte mucho, dijo la chica. Lo hace. Y yo también la quiero. De pie allí viendo a mi nieta reclamar con orgullo la propiedad de algo que había hecho con mis propias manos, sentí una profunda satisfacción. Este era el legado en su forma más pura. No dinero o propiedad o servicios prestados, sino amor hecho tangible, creatividad compartida a través de generaciones. Varias personas compraron mis piezas ese día, incluyendo una mujer que había perdido a su propia madre recientemente, y dijo que, hermosa ruptura, hablaba de su experiencia de duelo y sanación. Gracias por hacer esto, dijo, envolviendo cuidadosamente el cuenco. Es exactamente lo que necesito para recordar que roto no significa sin valor. No lo es, le aseguré. A veces las cosas rotas son las más hermosas de todas. Esa noche, Michael me ayudó a cargar las piezas no vendidas en su auto para transportarlas de vuelta a mi apartamento. Emma se había dormido en su asiento para niños, agotada de un día jugando a ser anfitriona de exposición de arte. Estoy orgulloso de ti, dijo Michael mientras conducíamos por las tranquilas calles de Harlem. Por todo esto, la cerámica, la escritura, la forma en que has construido una vida que te hace feliz. Gracias. Me tomó un tiempo descubrir cómo se veía la felicidad para mí. ¿Cómo se ve? Consideré la pregunta mientras pasábamos por puntos de referencia familiares. La esquina donde Harold me había propuesto matrimonio, la iglesia donde nos habíamos casado, el hospital donde Michael había nacido. Todos estos lugares contenían recuerdos, pero ya no me definían. Libertad, dije finalmente. La libertad de elegir cómo paso mi tiempo. ¿Con quién lo paso? ¿Qué me importa? La libertad de amar a las personas sin perderme en amarlas. Eso suena perfecto. No es perfecto, pero es mío. En mi edificio, Michael me acompañó a mi puerta y llevó mi cerámica adentro. El apartamento se veía diferente de como era hace 3 años. Más brillante, más colorido, lleno de evidencia de mis diversos intereses y actividades. Este se siente como un lugar feliz, observó Michael, mirando alrededor. Lo es. Por primera vez en años, realmente lo es. Después de que se fue, me hice una taza de té en una de mis propias tazas hechas a mano y me senté en la vieja silla de Harold. Pero ya no era la silla de Harold, era solo mi silla, un lugar cómodo desde el cual contemplar la vida que había construido. El anillo de bodas captó la luz de la lámpara a mi lado, recordándome todo lo que había perdido y encontrado y aprendido. Seguía siendo un símbolo de mi matrimonio con Harold, pero se había convertido en algo más, un símbolo de resiliencia, del poder del amor para sobrevivir a la traición y al malentendido y volver más fuerte que antes. Pensé en la mujer que había sido cuando comenzó esta historia, abrumada, dada por sentado, tan centrada en complacer a los demás que había olvidado complacerme a mí misma. Esa mujer se había perdido de muchas maneras, pero también había sido la base para quien me estaba convirtiendo. La transformación no había sido rápida ni fácil. Había requerido confrontar verdades dolorosas, establecer límites difíciles, aprender a valorarme a mí misma incluso cuando otros no lo hacían. Había requerido dejar ir la fantasía del amor familiar incondicional y aceptar la realidad del amor que tenía que ser ganado y mantenido a través del respeto y la consideración. Pero era más feliz ahora de lo que había sido en décadas. Más solitaria a veces, pero más feliz. Más yo misma de lo que había sido nunca. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Nina. Vi las fotos de tu exposición de arte en Facebook. Tan orgullosa de ti. ¿Quieres celebrar con una cena mañana? Respondí.
Sí, vamos a algún lugar agradable. Yo invito. Porque podía permitirme invitar a cenar a una amiga ahora que no estaba constantemente prestando dinero a miembros de la familia que nunca lo devolvían. Porque mi tiempo era mío, ahora que no estaba siempre disponible para resolver los problemas de otras personas. Porque había aprendido la diferencia entre ser generosa y ser aprovechada. Otro mensaje llegó. Este declara: leí tu historia en la revista. Lloré todo el tiempo. Te quiero, hermana. Sonreí, recordando cómo Clara me había apoyado durante el periodo más oscuro de este viaje, cómo Nina había estado allí con ayuda práctica y apoyo emocional, cómo Carmen había alentado mi crecimiento artístico, cómo la doctora Rivera me había ayudado a encontrar mi voz como escritora. Estas relaciones me habían sostenido cuando las relaciones familiares fallaban. Me habían mostrado cómo se sentía ser valorada por quien era en lugar de por lo que podía proporcionar. El anillo había sido el catalizador, pero la verdadera transformación había sido aprender a rodearme de personas que apreciaban todo mi ser, personas que celebraban mis éxitos, apoyaban mis sueños y respetaban mis límites. Mientras me preparaba para la cama esa noche, miré mi reflejo una vez más. La mujer en el espejo había crecido en sí misma durante estos últimos 3 años. Había aprendido a pararse derecha, a hablar claramente, a ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Llevaba su anillo de bodas como un recordatorio del amor que había perdurado, y un collar que celebraba su propia creatividad e independencia. Era la madre de alguien y la abuela de alguien, pero también era plena y completamente ella misma. Mañana se despertaría con opciones: clase de cerámica o tiempo para escribir, almuerzo con amigos o una tarde a solas, trabajo voluntario o un largo paseo por Marcus Garvey Park. Cualquier cosa que eligiera sería elegida libremente, no porque alguien más necesitara que la eligiera. Esa libertad era preciosa más allá de cualquier cosa que pudiera ser comprada o vendida o regalada. Era suya para guardar, suya para proteger, suya para compartir solo con personas que la valoraran tanto como ella. El viaje desde la traición con el corazón roto hasta la difícil sabiduría ganada había tomado 3 años, innumerables lágrimas y más valor del que sabía que poseía. Pero cada momento difícil había valido la pena por esto. La tranquila satisfacción de una vida vivida en sus propios términos, rodeada de amor genuino y relaciones auténticas. Había pensado que su historia estaba terminando cuando Harold murió, cuando Michael se volvió descuidado con sus sentimientos, cuando Jessica vendió su posesión más preciada por calderilla. En cambio, había sido el comienzo del capítulo más sincero de su vida, y quedaban muchos capítulos por escribir. Mirándote ahora, sentado donde quiera que estés, escuchando mi historia, me pregunto si algo de esto te suena familiar. ¿Alguna vez te has sentido dado por sentado por las personas que más amas? ¿Alguna vez has dado tanto de ti mismo que perdiste la pista de quién eras debajo de todo ese dar? Si lo has hecho, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para reclamarte a ti mismo. Nunca es demasiado tarde para establecer límites, para exigir respeto, para elegir relaciones que honren tu valor en lugar de explotar tu generosidad. El camino no es fácil. Habrá personas que intentarán hacerte sentir culpable por finalmente ponerte a ti mismo primero. Habrá momentos en que te preguntarás si estás siendo demasiado duro, demasiado exigente, demasiado egoísta, pero no lo eres. Estás siendo humano. Estás reclamando tu derecho a ser tratado con dignidad y consideración. ¿Estás modelando para las personas a tu alrededor cómo se ven realmente las relaciones saludables? Algunas relaciones no sobrevivirán a esa transformación. Algunas personas te prefieren disminuido y constantemente disponible. Déjalas ir. Las relaciones que sí sobreviven serán más fuertes, más honestas, más genuinamente amorosas que cualquier cosa que hayas experimentado antes. Puede que tu anillo de bodas no esté en juego. Tu traición podría verse diferente a la mía. Pero si estás viviendo por la aprobación de todos los demás, si estás agotado de dar constantemente sin recibir, si has olvidado lo que te hace feliz más allá de hacer felices a los demás, tu historia no es tan diferente de la mía después de todo. ¿Qué aspecto tendría empezar a ponerte a ti mismo primero?
¿Qué cambiaría si dejaras de anticipar las necesidades de todos los demás y comenzaras a prestar atención a las tuyas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leo cada uno. Y tu valentía al compartir podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video y suscríbete para ayudar a que llegue a otros que podrían necesitar recordar su propio valor. Porque cada persona merece ser tratada con respeto y amor, incluyéndote a ti, especialmente a ti.